Hay momentos en la vida que no olvidas. No porque sean los más dramáticos, ni los más ruidosos. Los recuerdas porque son los más silenciosos. Porque en ese silencio cabe todo, la sorpresa, la rabia, la vergüenza ajena, y algo más profundo que tarda semanas en tener nombre. El mío fue un martes por la tarde, a las 4:15, en una sala de reuniones con vistas al parking. Pero antes de contarte qué pasó ese martes, necesito que entiendas quién era yo en esa empresa, y porque lo que pasó no fue solo una injusticia laboral. Fue el error más caro que mi jefe cometió en su carrera. Un error que él eligió, que nadie le obligó a cometer, y del que tardó exactamente 16 días en no poder escapar. Esta es mi historia. Y si en algún momento de este relato sientes que esto te suena familiar, que tú también has estado en ese lado de la mesa donde te miran como si fueras prescindible cuando eres exactamente lo contrario, quédate. Porque el final de esta historia no lo escribió él. Lo escribí yo. Y antes de seguir, si eres de las personas que ya saben que esta historia va a necesitar más de una escucha, dale like ahora, suscríbete, y deja en los comentarios si alguna vez te han invisibilizado en el trabajo. Porque voy a responder. Y porque saber que no estamos solos cambia algo por dentro. Llevaba 6 años en esa consultora. 6 años es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para aprender cómo se llama la hija del cliente cuando tiene fiebre y la reunión se cancela a última hora. Tiempo suficiente para saber qué tono usar un lunes por la mañana y cuál usar un viernes antes de un puente. Tiempo suficiente para convertirte, sin que nadie lo diga en voz alta, en la persona que sostiene ciertas relaciones que sin ti simplemente no existirían de la misma manera. Mi cliente principal era una empresa farmacéutica. Grande, exigente, con muchos matices internos que llevaban años aprendidos. Facturaban con nosotros $1.800.000 al año. No era el cliente más grande de la consultora, pero era uno de los más estables, de los más rentables en términos de margen, y de los más complicados de gestionar porque no era solo trabajo técnico. Era relación. Era confianza. Era haber estado presente cuando las cosas fueron mal y haberse quedado hasta tarde para que nadie tuviera que dar malas noticias sin apoyo. Yo llevaba a ese cliente desde el principio. Desde antes de que fuera el cliente que era. Lo vi crecer. Vi crecer su equipo. Vi cambiar a sus directivos. Estuve cuando perdieron un ensayo clínico que costó millones y tuvieron que reorientar su estrategia casi de un año para otro. Estuve. Siempre estuve. Mi jefe se llamaba Marcos. Llevaba 3 años en la empresa cuando llegó como director de área. Antes que él hubo otra persona, una mujer, que se fue por razones que nunca quedaron del todo claras. Marcos llegó con energía, con PowerPoints muy bien diseñados, con frases sobre liderazgo que sonaban bien en las reuniones generales. Era el tipo de persona que sabe presentar muy bien lo que otros construyen. Y no lo digo con malicia. Lo digo porque es un perfil real, existe, y puede ser perfectamente funcional si sabe rodearse bien. El problema fue cuando dejó de saber rodearse bien. Ese martes, Marcos me llamó a su despacho a media tarde. No era raro. Teníamos reuniones frecuentes sobre el cliente farmacéutico porque la renovación del contrato anual se acercaba. Faltaban 2 semanas. 2 semanas para sentar a todos en una mesa, revisar el trabajo del año, y firmar otro año más. Era un proceso que yo había gestionado 6 veces. 6 veces lo había preparado, 6 veces había llevado la negociación, 6 veces habíamos renovado. Me senté frente a él. Había otra persona en la sala, el director de operaciones, que rara vez estaba en mis reuniones con Marcos. Eso ya me pareció extraño, pero no le di forma todavía. A veces uno está en una reunión y la mente tarda un poco en reconocer que algo no va bien aunque el cuerpo ya lo sabe. Marcos empezó hablando del cliente, de lo bien que había ido el año, de los entregables, del equipo. Hablaba como quien está construyendo contexto antes de decir algo que sabe que va a sentar mal. Y entonces lo dijo. Hemos decidido que para la reunión de renovación voy a ir yo directamente con el cliente. Tú seguirás en el proyecto, pero la negociación la llevo yo. Lo dije tan directamente como pude. ¿Por qué? Porque es una cuenta de esta magnitud y en este momento necesitamos proyectar una imagen diferente frente a los inversores del cliente. Necesitamos una voz masculina en esa mesa. Silencio. No un silencio dramático de película. Un silencio real, incómodo,
de esos en los que oyes el aire acondicionado y te preguntas si has entendido bien lo que acaba de decirse. El director de operaciones miraba hacia la ventana. No hacia el parking exactamente. Hacia ningún sitio. Yo no grité. No lloré. No di un golpe en la mesa. Hice algo que a veces confunden con resignación pero que no lo es. Me quedé completamente quieta y dejé que lo que acababa de pasar tuviera el espacio que merecía. Una voz masculina, repetí. Los inversores de ellos son más tradicionales. Queremos asegurarnos de que el mensaje llega con la autoridad correcta. Autoridad correcta. 6 años. $1.800.000 anuales. 6 renovaciones. Y la autoridad correcta no era la mía porque yo no era hombre. No discutí. No porque no tuviera argumentos. Los tenía, y eran buenos. No discutí porque en ese momento entendí algo con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Nada de lo que yo dijera en esa sala iba a cambiar lo que ya estaba decidido. Marcos ya había tomado la decisión. El director de operaciones ya la conocía. La reunión no era para debatirla. Era para comunicármela. Así que asentí, dije que lo tenía en cuenta, y salí de la sala. En el pasillo, alguien me preguntó si quería un café. Le dije que no, gracias. Recogí mis cosas de mi mesa. Fui al baño. Me miré al espejo un momento. Y pensé, bien. Que sea así entonces. No como resignación. Como decisión. Cuando alguien te quita algo que has construido, la primera reacción de mucha gente es intentar explicarles el valor de lo que estás perdiendo. Justificar. Demostrar. Convencer. Yo no hice nada de eso. Pero si quiero contarte aquí, en este espacio, lo que Marcos no entendió que estaba quitándose a sí mismo cuando tomó esa decisión. Porque lo que yo había construido con ese cliente no era un conjunto de informes y reuniones. Era un ecosistema. Y los ecosistemas, cuando los alteras sin entenderlos, colapsan. El cliente farmacéutico no era fácil. Tenían una estructura interna complicada, con varios departamentos que no siempre hablaban entre sí, y con una dinámica de toma de decisiones donde el poder formal y el poder real no siempre coincidían. El director general firmaba los contratos, pero las decisiones reales sobre si seguían con nosotros o buscaban otra consultora las tomaba su directora de desarrollo de negocio, una mujer llamada Patricia, que llevaba en la empresa más tiempo que cualquier director general que había pasado por allí. Patricia no aparecía en los organigramas con un cargo llamativo. Era directora de desarrollo estratégico, algo que suena importante pero genérico. En la práctica, era la memoria institucional de la empresa, la persona que evaluaba si los proveedores merecían seguir ahí, y la que tenía influencia directa sobre las decisiones de inversión porque los inversores externos confiaban en su criterio. Yo lo sabía porque llevaba 6 años aprendiéndolo. Lo sabía porque había comido con Patricia el día que su madre murió y tuve que estar ahí sin saber exactamente qué decir pero estando. Lo sabía porque habíamos tenido conversaciones difíciles cuando nuestro equipo entregó algo que no cumplía expectativas, y yo no me escondí detrás de los procesos sino que asumí la responsabilidad, busqué soluciones, y me quedé hasta que Patricia estuvo satisfecha. Patricia no era una cliente. Era una relación. Y las relaciones no se transfieren con un correo electrónico de presentación. Además de Patricia, había otras capas que Marcos desconocía por completo. Sabía qué temas eran sensibles internamente en la empresa del cliente y por qué. Había meses en que su equipo estaba bajo presión por resultados y las conversaciones tenían que ir en una dirección. Había meses en que tenían margen y podíamos explorar cosas nuevas. Había un responsable de compras con quien habías tenido que negociar términos de pago 3 veces, y sabías exactamente qué argumentos funcionaban con él y cuáles lo ponían a la defensiva. Todo eso estaba en mi cabeza. No en ningún documento. No en ningún sistema. En 6 años de presencia constante, de atención, de haber elegido quedarme cuando era más fácil delegar. Yo también sabía que la renovación de ese año iba a ser más delicada que las anteriores. El cliente había recibido propuestas de 2 competidoras durante el último trimestre. Me lo había contado Patricia, no como amenaza, sino como información que me daba porque confiaba en mí y sabía que yo respondería con trabajo, no con pánico. Habíamos hablado de ello. Habíamos ajustado nuestra propuesta de valor para ese año en función de lo que ella me había dicho que sus propios directivos estaban cuestionando. Marcos no sabía nada de esto. No porque yo se lo hubiera ocultado,
sino porque nunca me lo había preguntado con la profundidad suficiente. Sus reuniones de seguimiento eran sobre números, sobre hitos, sobre lo que podía presentarse en una diapositiva. Lo que no cabía en una diapositiva, para él, no existía. Y ahora iba a entrar en una reunión de renovación de $1.800.000 con personas que llevan meses evaluando si seguir con nosotros, sin saber quién es Patricia, sin saber qué conversaciones habíamos tenido, sin saber que la propuesta que íbamos a presentar la habíamos construido en parte a partir de información que Patricia me había dado en confianza. Iba a entrar. Y yo no podía decirle nada de eso sin que sonara a que estaba intentando recuperar lo que me habían quitado. Así que no dije nada. Me dediqué a los otros clientes que tenía asignados. Respondí correos. Hice mi trabajo. Y esperé. La reunión de renovación fue un jueves por la mañana, 14 días después de aquel martes en la sala con vistas al parking. Yo no fui. Obviamente. Marcos fue solo, con un compañero del equipo comercial que conocía al cliente de nombre pero no de fondo. Supe lo que pasó por dos fuentes distintas, con 2 días de diferencia. La primera fue una compañera del equipo que había estado preparando material para la reunión y con quien Marcos había compartido algunos detalles esa tarde, visiblemente alterado. La segunda fue Patricia, que me llamó al móvil personal 2 días después. Cuando vi el nombre de Patricia en la pantalla, supe. No exactamente qué, pero supe que algo había ido mal de verdad. Descolgué. Patricia, hola. Hola, dijo. Y ya en ese hola había algo. No enfado. Algo más parecido a la decepción de quien esperaba algo diferente y no lo encontró. ¿Puedo preguntarte qué pasó? No le pregunté a qué se refería. Le dije la verdad, o la parte de la verdad que podía decirle, que me habían retirado de la reunión de renovación, que había sido una decisión de dirección, y que lo sentía si eso había generado algún tipo de problema. Hubo una pausa. La reunión fue un desastre, dijo Patricia. Nos preguntaste en la primera reunión de enero si habíamos recibido propuestas de competidores. ¿Recuerdas? Recordaba. Era una pregunta que yo hacía con delicadeza, en el contexto adecuado, cuando la relación te permitía ese nivel de transparencia. Tu jefe entró sin saber nada de eso. Cuando el director general le preguntó qué diferenciaba vuestra propuesta este año de las alternativas que habíamos evaluado, no supo responder. Empezó a hablar de metodología. Nadie le había preguntado por metodología. Metodología. En una reunión donde lo que estaban evaluando era si seguían confiando en nosotros como socios estratégicos. Le preguntamos por el plan de trabajo para los próximos 12 meses. Nos presentó el mismo esquema del año pasado con fechas cambiadas. No había ninguna adaptación a lo que habíamos hablado tú y yo sobre los nuevos focos del año. Por supuesto que no. Porque Marcos no sabía que esas conversaciones habían existido. Intentó recuperar la reunión hablando de las capacidades del equipo. Pero cuando el director de innovación le preguntó por la persona que había liderado el proyecto de rediseño de procesos el año pasado, dijo que no recordaba el nombre. El nombre era el mío. Yo había liderado ese proyecto. Había sido uno de los entregables más valorados del año anterior. Patricia me lo había dicho explícitamente. Preguntamos directamente por ti, continuó Patricia. Le preguntamos dónde estabas. Nos dijo que habías pasado a liderar otras cuentas y que él era ahora el interlocutor principal para nosotros. Silencio. Nadie en esa sala se lo creyó. Yo no dije nada. Dejé que hablara. Tomamos la decisión esa misma tarde. No vamos a renovar. $1.800.000. 6 años. 2 semanas de margen que Marcos había decidido no usar para prepararse, sino para quitarme a mí. Lo entiendo, dije. Y lo entendía. Queremos seguir trabajando contigo, añadió Patricia. Si en algún momento estás en otra estructura, nos encantaría hablar. Colgué. Me quedé sentada en mi coche en el parking de mi edificio, donde había ido a tomar la llamada con privacidad, y no sé cuánto tiempo estuve ahí sin hacer nada. No llorando. No celebrando. Procesando. Había un momento de no retorno en esta historia, y no fue la llamada de Patricia. Fue el momento en que Marcos dijo necesitamos una voz masculina y cruzó una línea que ya no podía descruzar. Porque a partir de ahí, todo lo que siguió era consecuencia. No justicia poética, no karma, no venganza.
Consecuencia directa de haber tomado una decisión sin entender lo que estaba decidiendo realmente. Él no decidió quitarme a mí de una reunión. Decidió entrar solo en un territorio que no conocía, frente a personas que sí lo conocían, a presentar algo que no había construido, pensando que el cargo en la tarjeta haría el resto. No hizo el resto. Lo que pasó después no fue inmediato. No fue una explosión. Fue más parecido a cuando una presa empieza a ceder. Primero no ves nada, luego hay una grieta pequeña, luego el agua empieza a filtrarse, y para cuando alguien reacciona ya no hay forma de contenerla. El viernes de esa misma semana, Marcos convocó una reunión urgente. Yo fui. No dije nada que no me preguntaran directamente. Escuché mientras él explicaba que el cliente había decidido no renovar por razones estratégicas internas y que había que revisar las proyecciones del trimestre. Nadie en la sala le creyó del todo. Cuando una cuenta de ese tamaño no renueva sin una explicación concreta, las personas que llevan tiempo en una empresa saben que algo pasó en la reunión. Pero nadie preguntó en voz alta. Ese tipo de conversaciones no se tienen en reuniones generales. Las consecuencias para mí, en ese momento, eran dobles. Por un lado, había perdido algo que había construido durante 6 años y que Marcos había decidido que no era mío para perder, pero que igualmente ya no estaba. Eso duele de una manera que no es fácil de describir. No es rabia pura. Es algo más parecido al duelo. El duelo por algo que existía y que te quitan antes de que puedas siquiera despedirte de ello. Por otro lado, ahora estaba en una empresa donde mi jefe directo acababa de demostrar, de manera pública aunque nadie lo dijera en voz alta, que había tomado una decisión basada en mi género que había costado casi $2 millones anuales. Y esa situación tenía muy pocas salidas dignas para mí si me quedaba. Porque piénsalo un momento. Si yo señalaba públicamente lo que había pasado, me convertía en el problema. Si me callaba, seguía trabajando bajo las órdenes de alguien que me había dicho en una sala que mi voz no era suficientemente válida. Ninguna de las dos opciones era sostenible. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Marcos empezó a comportarse de una manera diferente conmigo. No agresiva, sino distante. Como si yo fuera un recordatorio de algo que prefería no ver. Me asignaron clientes más pequeños, menos complejos. Me dejaron fuera de algunas reuniones estratégicas donde antes había estado siempre. No era un castigo explícito. Era una erosión silenciosa. Y mientras eso pasaba, el teléfono empezó a sonar. El primer contacto fue de una consultora competidora. Una firma más pequeña que la nuestra, pero con una reputación muy sólida en el sector salud. Me habían visto en eventos del sector a lo largo de los años. Sabían en qué proyectos había estado. Y de alguna manera, aunque no sé exactamente cómo circulan estas cosas, sabían que la relación con el cliente farmacéutico había terminado. Me preguntaron si estaría abierta a una conversación. Dije que sí. 2 días después, un segundo contacto. Esta vez de alguien del equipo del propio cliente farmacéutico. No Patricia directamente, sino alguien de su equipo que me preguntó si tenía algo en marcha porque querían recomendarme para un proyecto que estaban considerando externalizar. Y 3 días después, el tercero, otra consultora, también del sector, con quien había coincidido en un proyecto hace 4 años. 3 conversaciones en menos de 2 semanas. 3 personas del mercado que me buscaban a mí. No a la empresa donde trabajaba, no a Marcos, sino a mí. Ahí fue cuando lo que había estado tomando forma de manera difusa empezó a volverse concreto. Yo no tenía pensado montar nada propio. No era un plan que hubiera estado elaborando en secreto. Pero hay momentos en que el mercado te dice algo con tanta claridad que ignorarlo sería casi deshonesto contigo misma. El mercado me estaba diciendo, lo que tú sabes hacer tiene valor. Y ese valor eres tú. No la estructura donde estás. Hubo noches difíciles en ese periodo. No quiero pintarlo como un proceso limpio y seguro, porque no lo fue. Hubo noches en que me pregunté si estaba sobreestimando lo que tenía, si los contactos eran educados pero no reales, si dar el salto era una decisión que me iba a costar más de lo que parecía en ese momento de claridad. La incertidumbre económica es real. Montar una estructura propia, aunque sea pequeña, tiene costes. Tienes que creer en ti misma en un momento en que acabas de vivir algo que, si lo miras de cierta manera, podría hacerte dudar de tu valor. Porque aunque yo sabía que la decisión de Marcos había sido errónea e injusta, hay una parte pequeña de ti, en los momentos más silenciosos,
que se pregunta, ¿y si tenían razón? ¿Y si hay algo que no estoy viendo? Esa voz existe. Y no hay que ignorarla ni aplastrarla. Hay que escucharla, evaluarla, y luego tomar una decisión basada en evidencia, no en miedo. La evidencia era clara. 3 competidores me buscaban. El cliente más importante de mi carrera me había dicho que quería seguir trabajando conmigo. Y la alternativa era quedarme en un lugar donde alguien que había tomado una decisión basada en mi género iba a seguir teniendo poder sobre mis oportunidades. La decisión no fue fácil. Pero fue clara. Mientras yo procesaba todo eso, en la empresa las consecuencias seguían desplegándose. Marcos intentó recuperar al cliente farmacéutico durante varias semanas. Sé esto porque Patricia me lo contó más adelante, sin regodeo, con la misma sobriedad con que contaba todo. Llamadas que no se devolvían con la misma urgencia de antes. Reuniones propuestas que se postergaban. El tipo de señales que el mercado te da cuando la puerta ya se cerró aunque nadie lo haya dicho en voz alta. La pérdida de esa cuenta tuvo un impacto visible en los números del trimestre. No catastrófico, la empresa era lo suficientemente grande para absorberlo, pero sí notable. Hubo preguntas desde arriba. Marcos tuvo que dar explicaciones que no tenían una respuesta satisfactoria porque la respuesta real, que era que había retirado a la persona que sostenía la relación 2 semanas antes de la renovación basándose en el género, era una respuesta que nadie iba a dar en voz alta en esa sala. No sé exactamente qué pasó con Marcos después. No fue parte de mi historia de la manera en que a veces esperamos que los antagonistas sean parte del final. La vida real no funciona así de ordenada. Lo que sí sé es que la cuenta no se recuperó. Y que yo ya no estaba ahí cuando todo eso terminó de resolverse, o de no resolverse. Registré mi consultora un martes por la tarde. Casi exactamente 3 meses después de aquel otro martes en la sala con vistas al parking. No fue una fecha elegida con intención poética. Fue la fecha en que los trámites estuvieron listos, en que el nombre estaba registrado, en que la cuenta bancaria estaba abierta, en que el seguro de responsabilidad profesional estaba firmado. Fue simplemente el día en que todo estuvo en orden. Las cosas prácticas de construir algo propio tienen una manera de anclarte que agradeces. En los meses de transición, cuando la incertidumbre es más grande, el hecho de tener una tarea concreta que completar cada día, un formulario que rellenar, un contrato que revisar, un espacio de trabajo que organizar, te mantiene en movimiento cuando el movimiento es lo más difícil. Patricia fue mi primer cliente. No como favor, sino como decisión de negocio. Me lo dejó claro desde el principio, porque eso también es parte de quién es Patricia. Alguien que no mezcla la amistad con el trabajo de manera que confunda ninguna de las dos cosas. Confío en tu criterio y en tu conocimiento de nuestra empresa, me dijo. Este es un contrato de servicios. Si no funciona, lo decimos y buscamos otra solución. Si funciona, seguimos. Funcionó. El primer proyecto que gestioné para ellos de manera independiente fue un análisis de sus procesos de comunicación con inversores externos, que paradójicamente era exactamente el tipo de trabajo que Marcos había dicho que requería una voz masculina. Lo entregué en plazo, con los resultados que habíamos acordado, y tuve conversaciones directas con los inversores externos del cliente, que en ningún momento cuestionaron ni mi criterio ni mi capacidad para estar en esa sala. Porque nunca lo habían hecho. Esa había sido siempre la suposición de Marcos, no la realidad del mercado. A los 4 meses de haber registrado la consultora, tenía 3 clientes. No grandes, no de la magnitud del cliente farmacéutico, pero sólidos. A los 8 meses, 5. El cliente farmacéutico seguía siendo el ancla, el que daba estabilidad mientras construía el resto, y eso me permitía ser selectiva con los otros proyectos que aceptaba. No decir que sí a todo por necesidad, sino elegir lo que tenía sentido en función de hacia dónde quería ir. No voy a decirte que fue fácil. No voy a decirte que hubo un momento en que todo encajó de golpe y de repente estaba ganando el doble y teniendo el doble de tiempo libre y sintiéndome completamente en paz. Montar algo propio tiene una curva de aprendizaje real, tiene meses de incertidumbre real, tiene momentos en que te preguntas si tomaste la decisión correcta. Todo eso existió. Pero hay una diferencia fundamental entre la incertidumbre de construir algo tuyo y la incertidumbre de trabajar en un lugar donde tu valor no está reconocido de manera justa. La primera te desafía pero te pertenece. La segunda te desgasta sin darte nada a cambio. Elegí la primera. Hay algo que quiero contarte sobre lo que aprendí en todo este proceso,
porque creo que es lo más importante de esta historia, y no es la parte de la que más se habla cuando se cuentan historias de este tipo. Lo más fácil sería concluir que Marcos era simplemente un mal jefe, que la moraleja es que los malos jefes pierden y los buenos trabajadores ganan, y que el universo tiene una tendencia hacia la justicia que eventualmente se manifiesta. Eso es una historia bonita, pero no es exactamente la verdad. La verdad es más complicada y más interesante. Marcos era un reflejo de un sistema que existe en muchas organizaciones, un sistema donde las decisiones sobre quien tiene autoridad en ciertas situaciones no se toman en base a evidencia sino en base a suposiciones que nadie examina porque nadie tiene incentivo para examinarlas. Marcos no fue a trabajar ese día pensando en hacerme daño. Tomó una decisión que le parecía estratégicamente razonable dentro de su marco de referencia, y su marco de referencia tenía un error fundamental que le costó muy caro. Ese error no era solo de Marcos. Era de una cultura, de una manera de entender quién tiene valor en qué situación, que muchas organizaciones tienen sin saberlo. Y cuando ese tipo de errores se cometen, el coste no lo paga solo quien toma la decisión. Lo paga la persona que pierde la oportunidad, lo paga el equipo que pierde la cuenta, lo paga el cliente que pierde la relación que valoraba. El mercado, a veces, es más honesto que las organizaciones. El mercado no tiene suposiciones sobre quién debería estar en qué sala. El mercado tiene resultados. Y los resultados, a lo largo de 6 años, eran muy claros sobre quién sostenía esa relación y por qué. Lo que me llevo de todo esto no es rabia. No es una satisfacción fría por haber ganado. Lo que me llevo es algo más parecido a una claridad que antes no tenía sobre mi propio valor y sobre cómo quiero trabajar. Sé ahora, de una manera que antes era más teórica, que el valor que aporto no está vinculado a una estructura externa. No necesito que una empresa con un nombre reconocido me avale para que lo que sé hacer tenga peso en el mercado. Lo tenía antes de registrar la consultora, lo tengo ahora, y lo tendré si en algún momento decido hacer algo diferente. Sé también que los 6 años que pasé en esa empresa no fueron tiempo perdido porque terminara así. Aprendí a gestionar relaciones complejas. Aprendí a estar en situaciones difíciles sin perder la cabeza. Aprendí a distinguir entre lo que se puede cambiar y lo que no, y a no gastar energía en lo segundo. Todo eso lo traje conmigo. Y sé que ese martes por la tarde en la sala con vistas al parking, cuando Marcos dijo lo que dijo y yo me quedé en silencio, no fue un momento de derrota aunque en ese momento se pareciera a uno. Fue el momento en que empecé a tomar decisiones por mí misma en lugar de dentro de un sistema que había decidido que mi voz no era suficiente. El cliente sigue siendo cliente. Los 3 competidores que me contactaron se convirtieron en aliados, en personas del sector con quienes colaboro en función de los proyectos. La consultora tiene ahora un equipo pequeño, 2 personas que trabajan conmigo, y una lista de proyectos que sigo siendo selectiva en aceptar porque la selectividad, cuando puedes permitírtela, es también una forma de saber lo que vales. Hay una última cosa que quiero decirte antes de cerrar. Si en algún momento de esta historia te has reconocido, si has estado en ese lado de la mesa donde alguien decide que tu valor tiene un límite que no tiene nada que ver con tu trabajo, quiero que sepas algo. El mercado suele ser más honesto que las organizaciones. No siempre. No de manera automática ni inmediata. Pero las personas que construyen cosas reales, que sostienen relaciones reales, que resuelven problemas reales, suelen encontrar que eso tiene valor fuera de la estructura donde estaban. No te estoy diciendo que montes tu propia empresa. No te estoy diciendo que el camino que tomé yo es el camino correcto para todo el mundo. Te estoy diciendo que lo que pasó en esa sala de reuniones con vistas al parking fue el principio de algo, no el final de algo. Y que la diferencia entre esas 2 maneras de verlo lo cambió todo. Marcos vio un problema que resolver reemplazándome. Yo vi una oportunidad que no habría visto si no me hubieran sacado de donde estaba. Eso no quita la injusticia. La injusticia estuvo ahí. Fue real. La sentí. Pero la injusticia no tiene que ser el centro de la historia si tú decides que no lo es. El centro de mi historia soy yo. Lo que construí. Lo que aprendí. Lo que seguí construyendo cuando me dijeron que no era suficiente. Y eso nadie me lo puede quitar. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad. Esta historia me costó contarla porque hay partes que todavía duelen aunque el final sea bueno. Si te ha movido algo, si te ha hecho pensar, si conoces a alguien que necesita escuchar que el mercado a veces te da la razón cuando las organizaciones no lo hacen, comparte este vídeo. Dale like.
Suscríbete si quieres más historias como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿has vivido algo parecido? ¿Cómo terminó tu historia? Quiero leerlos todos.